Hola, ¿qué tal todos? Tengan muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero que todos estén bien, cuidándose, que es lo más importante. A continuación voy a analizar la segunda parte de la unidad primera del terciario de nuestro programa. Es del caso recordar que en la primera parte se explicó el concepto de derecho, las características que tiene este sistema derecho. Hablé también sobre los distintos sistemas de normación de conducta a los cuales las personas estamos sujetos. Hice ver que el principal es el derecho, porque es el único que puede ser exigido coercitivamente, es decir, a la fuerza o como se dice también, mano militar. Con el respeto del caso para los otros sistemas religiosos, el sistema religioso, perdón, el de condicionamiento social y el de ético, que como dije y vuelvo a repetir ahora, es bien entendido, es un sistema preventivo de conducta, no sancionatorio de conducta. La ética funciona antes de cometerse el hecho, no después. Ya después es remordimiento y eso es otra cosa. Hablamos también del derecho positivo, hablamos de las fuentes del derecho, las clasificamos, vimos que habían formales y vimos que habían también las fuentes materiales o reales, dentro de ellas las históricas. Luego vimos los principios generales del derecho y terminamos esa primera unidad, la primera parte de la primera unidad, perdón, con lo referente a la jerarquía de las normas jurídicas, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley General de Administración Pública, que lo establece como a partir de la Constitución, y terminando con demás reglamentos y todo. En esta parte voy a conversarles acerca de la teoría general del proceso, a la diferencia entre derecho público y derecho privado y a la diferencia entre persona física y persona jurídica. Estos tres temas fueron recién incorporados por la cátedra a esta primera unidad y tratan situaciones de veras importantes. La primera de ellas tiene que ver con la teoría general del proceso y dentro de ella nos vamos a dar cuenta que los procesos, y al referirme a procesos llamo procedimientos, en la actualidad y con muchísima mayor razón en estos días de pandemia, tienden a ser orales. Y esta es la nota característica de la teoría general del proceso. Es decir, nos abocamos a establecer una verdadera oralidad en cuanto a los procesos de todo tipo, administrativos, judiciales, una oralidad. Y alguien dijo por ahí que era una normativa o una disposición ecológica, porque ya se, se trata de, hasta donde sea posible, se disminuye lo que tiene que ver con consumo de papel. Eso significa un ahorro en cuanto a las fuentes de papel, que principalmente son árboles. Entonces, pues por ese lado también. Bien o mal, es una forma nueva, es una forma distinta a la que hay que avenirse, a la que hay que enfrentarse. Yo creo que todos estamos claros y estamos conscientes de que este tipo de comunicación que estamos haciendo nosotros en este instante, es sincrónica y no sincrónica, ya existía. En mi computador un día de estos me encontré en un archivo que yo tengo por ahí donde uno guarda las claves y todo, encontré la clave de Skype. Y yo, mira, si todavía eso existe. Hoy hay versiones mejoradas, hay versiones más dinámicas, hay versiones mucho más ágiles, como es esta Zoom. E inclusive llegará el momento en que si esto sigue, pues tal vez
el Zoom que se utiliza se cambie por el que está dando Gmail o por el que está dando, inclusive está dando WhatsApp. Así es que, como podemos ver, la necesidad es la madre de la invención. Entonces, el año 2020 ha sido un año de nuevas formas de enseñar de mi parte y de aprender por parte de ustedes. Ojalá que yo quede como me pasó en el primer semestre, con la convicción de que hice el mayor y mejor esfuerzo posible en pro de su educación, y me encantaría que ustedes aprovecharan eso y que pues simplemente al final de un día, tomándonos un café o conversando en las gradas de la sede, dijéramos, no, no, fue un año interesante porque no nos vimos, pero al final pues aprendimos. Y sí les he dicho que me cuesta mucho, me siento extraño de estar hablándole a un micrófono, no hablándoles a ustedes, pero simplemente hay que cambiar la pista de audio y hay que enfrentarse con lo que se tiene. Esto a manera introductoria de lo que es la teoría general del proceso. Esto porque procesos siempre han habido. Y como dice la materia en lo que es la página 10, proceso significa avanzar, marchar hacia un fin. De tal manera que en lo que es el aspecto meramente legal, existen acciones, existen instrumentos legales para resolver ciertas situaciones. Pongamos, por ejemplo, el caso del divorcio. Así como hay matrimonio, tiene que haber divorcio. Es decir, si sería para mí anómalo que la gente pudiera casarse, pero que no pudiera disolver esa unión. Si bien es cierto, yo considero que el matrimonio debe ser algo casi que a manera empresarial, puede ser que a veces la empresa no funcione. Y si la empresa no funcione, no me voy a amarrar yo a un modelo que no va a prosperar, ni voy a esperar que mi esposa quede amarrada en ese modelo. Entonces, lo más lógico, lo más sencillo es soltar, que haya una normativa para soltar esas uniones. Entonces, todo lo que es la forma en cómo se lleva a cabo el divorcio, eso es proceso. Entonces, para eso existen los tribunales de justicia. Y dentro de los tribunales de justicia vamos a buscar los juzgados de familia. Y dentro del juzgado de familia vamos a plantear un proceso de divorcio, ya sea por mutuo consentimiento o ya sea lo que llamamos el proceso peleado, que es cuando hay causales, no hay mutua voluntad, sino que hay causales y se tiene que llevar a cabo el proceso de divorcio. Pero como vemos, proceso significa marchar hacia un fin. Y eso es lo que vamos a hacer. En materia laboral hay procesos laborales. En materia penal, ahí la oralidad se practica desde hace más tiempo. Los procesos son también orales. Todo tiene su procedimiento. Si ustedes quieren saber dónde están las normas que hablan de procedimientos, busquen los llamados códigos procesales. Existe el código procesal civil, el código procesal penal, existe dentro del código laboral, existe la última reforma que es del 2018, es la reforma laboral procesal con un nuevo procedimiento. Y la tónica, el común denominador de todos estos procedimientos en la actualidad es que buscan la oralidad. ¿Por qué lo hacen? No porque, en caso de los abogados, nos quieran oír hablar. Es que es una forma más dinámica, más ágil de resolver una situación. La gente llega a los tribunales porque tiene un conflicto, ya sea personal, ya sea penal, ya sea civil, ya sea de familia, ya sea agrario, ya sea de cualquier materia, tiene un conflicto. El Estado, el sistema,
en un estado de derecho como el nuestro, es el llamado a dar solución a ese conflicto, a ese problema. Vuelvo con el caso del divorcio. La pareja ya sabe, entiende y está clara en que no pueden convivir. Para empezar, se murió el amor, por decirlo de alguna manera, y la situación puede desembocar en situaciones de violencia, cosas o situaciones atinentes. Y también queda pues la necesidad en cada uno de los cónyuges todavía de buscar una segunda oportunidad. Eh, Normalmente una persona se divorcia y eso no quiere decir que es una lacra social, eso no quiere decir que tiene un altísimo grado de fracaso. No, simplemente es que no supo enfrentar o no pudo enfrentar o tal vez hizo todo lo posible, pero simplemente no se pudo. No se trata de hacer una especie de medición, como decía una canción de esas románticas muy bonitas, quién puso más amor, cariño y comprensión. No se trata de eso. Cuando ya el barco se hundió, se hundió. Las causas no interesan. Pero entonces la idea es terminar. Para eso se utiliza un proceso. Entonces las normas en este país así lo hacen. Prácticamente creo que solamente un país en el mundo no practica el divorcio. No estoy claro si es Argentina o Chile. Voy a buscar el dato, pero solo un país en el mundo que no permite el divorcio. Italia creo que es, perdón. Creo que Chile hace poco lo aceptó, Argentina hace poco lo aceptó. Pero ya solo que Italia son muy religiosos, una cosa así. Pero los procedimientos en sociedades civilizadas tienden a resolver esos conflictos. Entonces la oralidad se está imponiendo para efecto de resolver el conflicto más rápido. Les cuento que antes de la reforma laboral que instituyó la oralidad en un 90%, los procesos en una primera instancia tardaban de 18 a 24 meses en resolverse. Hoy se resuelven aproximadamente en una primera instancia en 6 meses, pero desgraciadamente la ley no lo previó y se formó un embudo de apelaciones espantoso y ahí eventualmente se llevan 12 meses más. Pero ya es en la apelación. El intento está bien, el intento fue hecho y ojalá pues que perdure, pero de eso se trata. La idea es avanzar, la idea es progresar. En los procedimientos, principalmente los civiles, un juicio civil, qué sé yo, una causa por agua, por propiedades, por daños a una propiedad, cuestiones de esas, tardaban en una primera instancia aproximadamente 10 años. En una primera instancia 10 años aproximadamente. Y ahí seguía la apelación. Y luego seguía el ulterior, si fuera el caso, el recurso de casación. Hay veces yo me quedo sorprendido y no sé, no sé si es admirado o qué, pero veo la noticia de que se resolvió un asunto que fue civil, que la sala primera de la Corte Suprema de Justicia resolvió el asunto civil que había atraído la atención y es un asunto que data de 20 años. A mí me gustaría llevar un asunto de esos y tomarme una foto el día que empiezo profesionalmente a atender el caso y tomarme otra foto el día que lo termino, ¿verdad? Debe ser un cambio terrible, porque han pasado 20 años, simplemente han pasado 20 años. Arrugas, canas, libras, todo más o menos, lo que sea, pero hay un cambio en las personas. Por eso es que vuelvo a insistir, se trata ahora de entrar a lo que es el proceso. Y en el proceso lo que se busca es que sea un proceso más ágil, más dinámico y que realice, perdón, ese principio que dice justicia pronta y cumplida. Es decir, principalmente pronto. Entonces ahora en casi todas las materias, salvo familia que no está muy desarrollado, pero inclusive en el nuevo Código Procesal Civil, ese no tiene 2 años creo, instaura la oralidad. Y las cosas que antes duraban 10 años eventualmente van a durar mucho menos. Entonces vuelvo a insistir, la oralidad, la teoría general del proceso, es enfocar los procesos hacia una oralidad. Esto para ahorrar recursos, esto para dar
celeridad a los procesos, y esto para hacer cumplir ese principio de justicia pronta y cumplida. Bien. Eh, en el punto 7.1 habla sobre esto, que es la tendencia actual de la oralidad. Conceptualmente se entiende la oralidad del procedimiento, el principio de que la resolución judicial puede basarse solo en el material procesal proferido oralmente. Antes se escribía, y eso, yo soy de la vieja guardia, yo soy de la vieja escuela, por eso es que yo les he dicho a ustedes que a mí me encanta escribir, porque verdaderamente yo me sentía muy a gusto contestando una demanda en 50 páginas. A mí me gusta escribir, yo leo mucho y me gusta escribir y me acuerdo de algo y me acuerdo de algo que leí, eventualmente no necesariamente sea cuestiones de derechos, sino a una situación parecida que leí en una novela, entonces me acomodo un poquito y voy por ahí. Ahora me cambiaron el disco, me cambiaron el cassette, como sea, y ahora hay que improvisar. Y no me ha ido mal. Lo que he tratado de adecuarme, y sí, ahora compro menos papel y ahorro un poco más de tinta, pero siempre es una delicia escribir. Para mí es una delicia escribir. Hoy ustedes, esto de la oralidad les va a caer muy bien. Les va a caer muy bien porque ustedes cada vez se comunican menos por escrito y muchísimo más en otras maneras. Más aún, lo que está de moda y lo que prácticamente se nos está volviendo una costumbre a todos es comunicarnos vía WhatsApp. Y vía WhatsApp para mí, tenemos la situación de que originalmente WhatsApp era escrito. O sea, era más escrito que otra cosa. Entonces ustedes como que no son muy dados a escribir así completo. ¿Qué hicieron? Ustedes comenzaron a utilizar ese lenguaje tan extraño que es la K en lugar de que, el TQM que es te quiero mucho y cuestiones de esas. Es decir, ustedes son una ola que crece, crece, crece y crece. Hoy me llama mucho la atención porque en jóvenes principalmente, el año pasado yo tengo una anécdota sabrosísima allí. Una tarde los vehículos por alguna disposición administrativa no podían entrar a la sede, entonces yo fui a parquear el carro, me tocó parquear el carro allá por cerca de la biblioteca. Ahí encontré un espacio, ahí lo dejé y comencé a caminar hacia, hacia el edificio de aulas, que hay que subir gradas, y adelante mío iba un estudiante. Y me llamó la atención porque desde que salimos del primer edificio de aulas, el más antiguo, la muchacha iba delante mío y llevaba su teléfono y lo que estaba haciendo era grabando un mensaje. Ahora, ¿cuánto se dura caminando, y no rápido, sino caminando? Era una tarde de sol, entonces uno anda un poco más despacio para no sudarse mucho. ¿Cuánto se dura de allí hasta donde están las aulas? 9, 10, 11, 12, hasta ese pabellón. Se duran sus minutos. Y la muchacha no dejó de hablar por teléfono. No sé quién estaba hablando y no sé de qué estaban hablando, pero digo yo, bueno, ahora resulta que la persona cuando le llega el audio va a pasar que yo 3, 4, 5, 6, 7 minutos oyendo el audio. Las comunicaciones cambian. Por eso es que yo pienso que para ustedes esto de la oralidad no les va a ser mayor problema, porque ustedes tienden mucho a, más que escribir, su comunicación es oral. La única diferencia es que en su momento, cuando ustedes sean profesionales, esa comunicación oral debe ser buena. Cuidado, utilizan el hubimos, tampoco el habemos, mucho menos el aiga, porque no es de estudiantes de una prestigiosa universidad utilizar esos recursos, ¿no? Hay que hablar bien. Desgraciadamente la universidad, salvo en derecho, que tiene un curso en que se habla del verbo, se habla de la oralidad forense, entonces hacen juicios y el profesor está allí para encaminar, pero esto debería ser general, porque la idea es, ahora que hay que hablar, hacerlo
de la mejor manera posible. Por eso es que la tendencia actual es hacia la oralidad. No, ya no se escribe prácticamente. De hecho, les voy a decir algo. Yo les voy a hacer un reto. El día que ustedes terminen sus carreras universitarias, prácticamente el lapicero lo van a utilizar para firmar. Todo lo demás se escribe por medio de textos, se escribe por medio del computador, los procesadores de palabras, pero ya el lapicero, ya ustedes prácticamente lo van a usar solamente para firmar. De hecho, a mí me pasa. A mí me pasa primero que todo porque yo con lapicero no me gusta escribir, me encanta usar lápices, pero básicamente el punto está en la celeridad que da poder escribir en una máquina, mover los dedos rápido, ¿verdad? Sí, un día de estos, el semestre pasado, un par de estudiantes me confirmaron que algo que me llamó la atención, porque dijeron lo siguiente: profesor, es que la universidad nos debería dar un curso, prácticamente un curso de mecanografía. Mecanografía es la forma correcta de pulsar las teclas. Antes era en máquinas de escribir, ahora es en procesadores, en computadores, ya sea portátiles o en de escritorio. Porque dice, el problema es que con los exámenes uno tiene la idea, uno quiere contestar bien y todo, pero uno tiene que escribir. Y me dicen estos dos estudiantes, nosotros, por aparte, nosotros escribimos con un dedo, con dos dedos, los dos dedos índices. Entonces perdemos mucho tiempo escribiendo. Y sí, son cuestiones muy básicas y ojalá que la universidad pues no presumiera que todos escriben a máquina, que todos escriben rápido, que todos teclean a velocidad. No piensa eso, sino que diera un cursito para eso. Pero en fin, ya eso no depende de uno. Pero en todo caso vuelvo, la oralidad ahora es tendencia. Hay varios principios que integran la oralidad. Es decir, cuando se trabaja con procesos orales, quien está resolviendo tiene que seguir ciertos principios. Y se utilizan en todos los procesos, pero se miran, se aprecian, por decirlo de alguna manera, más en los procesos penales que en otros tipos. El primer principio es el punto 7.1.1.1, está en la página 11, es el principio de inmediación. Dice, la inmediación es la relación directa entre el juzgador, las partes y las personas físicas o jurídicas de la prueba, y entonces el juez tiene relación directa con los elementos objetivos y subjetivos del proceso. Es él quien recibe la prueba y el que dicta la sentencia. Y esto, compañeros, esto es algo básico. Esto es algo básico y, como vuelvo a decir, se aprecia mucho en materia penal. En los años 70, los procedimientos penales eran escritos. Entonces el defensor del imputado, el del denunciado, contestaba vía oral, vía escrito. No, obviamente es el abogado que está hablando a nombre de su representado. Entonces lo que uno decía era no. Bueno, yo no, porque yo no era abogado en esos tiempos, pero lo que se decía era no, se rechaza ese cargo por X razón o por todo lo demás. Hoy todo eso se archivó, porque eso era lo más frío y de alguna manera lo más insensible que había. Hoy lo que priva es otra cosa. Hoy lo que priva es la inmediación. La inmediación es la presencia de las partes, todas las partes del proceso, frente al juez. Y perdón, aquí aplicamos algo, hay un principio muy popular que dice: el papel aguanta todo lo que le pongan. Y es cierto. Pero cuando una persona está frente a un juez, está contando su verdad, sea cual sea, el juez la está apreciando, ahí juegan otros criterios completamente distintos. Mentir en el papel es muy sencillo.
De hecho, yo me puedo asistir, puedo buscar, estoy más relajado, tengo muchísimo más tiempo para rechazar una denuncia en mi contra por escrito, y ya el límite es el cielo en cuanto a la invención. Ese es el límite. Pero frente a frente el asunto cambia completamente, y cambia por un condicionamiento psicológico. Eh, Tal vez el ejemplo que se me viene a la mente en estos momentos, piensen cuando estaban ustedes a nivel de escuela y colegio, cuando uno de sus padres o sus padres o la persona que era el responsable de ustedes los llamaba y les pedía explicaciones sobre X cosa. Ahí era una situación completamente distinta. Ahí había que ver al padre, a la madre o a la persona esta que fuera responsable de ustedes, había que mirarle a los ojos. Y esos ojos taladraban, esos ojos atravesaban y llegaban al alma. Y perdón, eh, yo por eso quiero tanto respeto, tanto a mis padres, bueno, mamá, que es la que está viva, papá ya no nos acompaña, porque tontos nunca fueron. Sabían cuando uno estaba metiendo una mentira. El famoso yo no fui. Y yo no sé, a mí me pasó con mis hijos, y yo a veces lo único que yo quería era reírme por la explicación que me estaban dando, y había que comportarse serio y así medio rudo. No, no, pero es una delicia, es un punto de vista, pero se cae la excusa, se cae todo. Y lo que uno les decía, bueno, lo que yo les dije siempre a mis hijos es: háblenme con sinceridad. Si usted fue, bien, aceptémoslo, y si hay que corregir, corregimos, y si hay que ayudar, ayudamos. Hay que salir de esto y lo hacemos de mejor manera. Lo que ya sí me enojaba mucho era que, sabiendo que, que estaban mintiendo, continuaran en la mentira. Eso sí, me caía muy mal, porque definitivamente lo que hacíamos era que nos empantanábamos en una situación de la que no se podía salir. Pero esta inmediación es, vuelvo a insistir, la presencia ante las personas. Ustedes como jóvenes son muy especiales. Ustedes a veces, bueno, no ustedes necesariamente, ustedes tengo el gusto de estarlos conociendo hasta ahora, pero otros me han contado que sí, que ahora las relaciones de novios, si es que son novios, hasta por texto se hacen. Y yo les preguntaba, ¿cómo? Sí, profe, por texto. Yo le mando un texto: mira, somos novios. Y me contestan que sí, ya somos novios. Eh, yo oigo eso, lo percibo y me asombro. Me asombro porque para mí eso es una cuestión de, de mucho valor, de mucha trascendencia, y que hay que hacerlo cara a cara. Volver a ver a esa persona, hablarle y decirle: mira, me interesa, me interesa mantener una relación con vos, eh, ¿qué te parece si nos hacemos novios? Es un compromiso de corazón, es un compromiso de grandes intenciones. Dios, para mí lo menos que se puede hacer es hacerlo cara a cara. Y si después de eso la persona me dice que sí, pues es tomarle la mano, si no se la tengo ya tomada, y sellar ese pacto con un beso, así, un beso bonito, un beso de amor, un beso de bienvenido al amor y todo ese tipo de cosas. Pero también, tal vez para ustedes eso son cosas de viejos. Pero eso es inmediación, eso es presencia. Entonces, en los procedimientos de todo tipo, los testigos, las partes, los peritos declaran, oral obviamente, ante el juez. Entonces el juez pregunta, y luego le da oportunidad a las dos partes que están en conflicto para que pregunten exactamente igual. Y allí el juez se va conformando una idea de lo que está pasando. Eso se da mucho en lo que es la parte de testigos. En la parte de testigos, cuando el testigo va a declarar, se le hace una advertencia y se le dice: mire, en nuestro sistema existe el delito de falsedad testimonial. La falsedad testimonial es decir una mentira u ocultar la verdad. Mentir no es solamente inventar algo, mentir es ocultar algo.
¿Usted vio? No, no vi, y claro que estaba viendo. Eso es falsedad testimonial. Eso se castiga. A partir de ahí las cosas cogen otro sesgo. Y entonces sí, el juez aprecia, ese es el concepto, aprecia ese testimonio. Y puede verdaderamente valorar si el testigo está siendo honesto, si el testigo está hablando de lo que recuerda, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que la inmediación es tan, tan, tan importante. El segundo principio es el 7.1.1.2, es el llamado principio de concentración. Esto lo que nos dice es que en el menor tiempo posible deben llevarse a cabo la mayor cantidad de actos. Pensemos, por ejemplo, en una denuncia de tipo laboral. Es oral ahora. Entonces, que haya 2 peritos, que hayan 4 testigos. Los jueces en una misma oportunidad, y salvo que se alargue mucho, la cortan y la siguen el otro día o en la fecha apenas se pueda. Eso pasa en todas las áreas, en la penal también. Pero los jueces reúnen primero a los testigos, los hacen pasar, los hacen declarar. ¿Por qué digo que a veces se extiende? Porque muchas veces el testigo habla, da su opinión no, da su versión y las partes intervienen. Entonces se puede alargar eso. Entonces, si la hora de la jornada laboral acaba, los jueces suspenden y siguen para otro día. Lo que sucede es que se trata de que no pase, se trata de que todo se pueda hacer de la forma más concentrada posible. Entonces, en una audiencia que se señala para la mañana, que termine al mediodía, que vuelve a empezar a la 1 de la tarde y termine a las 5, se llaman a los testigos, a los peritos y a las partes involucradas. Y la idea es que ese día se conozca toda esa prueba. Eso le da al juez que va a resolver, le va a dar un marco muchísimo más amplio y muchísimo más general de la situación. Y en eso es un proceso psicológico interesante, porque el juez, al oírlo, por ejemplo, al oírlo usted hablar, a cualquiera de ustedes, el juez valora mirada, valora postura del cuerpo, valora posición de las manos. Cuando hablé de mirada, lo que valora es hacia dónde se vuelve a ver. Porque psicológicamente, si usted vuelve a ver hacia un lado, está recordando, y si vuelve a ver hacia el otro, puede ser que esté inventando. Valora sinceridad. Eso es importantísimo. Valora sinceridad. Y puede valorar si el testigo está siendo fiel, está contando lo que vio, lo que presenció, de lo que se enteró, o le está poniendo un poquito de sal y pimienta para favorecer a una de las partes. Entonces vean qué difícil es, por ejemplo, en un proceso X, que una persona ofrezca como testigo a su hijo o a su cónyuge. Por Dios, el cónyuge y el hijo van a ir a declarar a favor de la persona, y difícilmente se va a salir y va a acusar a su padre o a su pareja. Va a tratar de contar, de narrar lo que vio, pero de otra manera. Entonces sí, es un poco difícil para los jueces, pero precisamente la inmediación que vimos anteriormente le va a permitir al juez comprender lo que esta persona está hablando y darle la credibilidad total, parcial, pero siempre que se haga en el frente a frente. Y luego está el punto 7.1.1.3, que es el de publicidad, y consiste en la apertura al público de las actuaciones judiciales. Esto es la presencia del público en audiencias. Y por lo general lo que el principio habla es que cualquier persona puede presenciar estas audiencias. El problema es un problema de capacidad. Entonces, en los juicios
Las salas no son grandes, las salas son pequeñas. Y entonces los jueces permiten la presencia, ahora menos, ¿verdad? Ahora en una fila de 6 sillas, permiten solo 2 espacios, porque por esto de la pandemia no se pueden sentar a la par. Entonces, donde hay 20 sillas, que podrían llegar 20 personas a presenciar el proceso, eventualmente no hay 20, eventualmente hay 5 nada más. Pero esto es por una cuestión temporal. Y luego hay salvedades de ley. Y las salvedades de ley, por ejemplo, en materia laboral, no se consideran públicas. Pero si alguien pidiera, pues se le pasa. A un estudiante que quiere ver cómo es el procedimiento, lo pasan. Pero en las partes penales, por lo general son públicas, salvo delitos muy escabrosos, delitos en que estén involucrados menores o delitos de contenido sexual en que por lo general la mujer es la víctima. Porque la mujer ya sufrió el ataque sexual, tuvo que narrarlo al hacer la denuncia, lo revive una vez, tiene que narrárselo al médico forense que la analiza, lo revive 2 veces. En la etapa de investigación tiene que revivirla otra vez, 3 veces, 4 veces, perdón. En la etapa ya judicial la revive una vez más cuando hace su declaración, ya llevamos 5. Y en la etapa del juicio tiene que volverla a vivir, 6. Son revictimizaciones, eso se quiere evitar. Pero cuando tiene que hacerse, porque no se puede hacer de otra cosa, se le debe dar la confidencialidad, se le debe respetar el pudor, se le debe respetar esa situación. Entonces las salas son abandonadas y solamente quedan los jueces, los representantes, los abogados y eventualmente, porque es una experiencia traumática, sacan inclusive al agresor y lo ponen detrás de un biombo o ya con medios más técnicos, le ponen en una sala aparte, le ponen un monitor para que presencie y escuche el testimonio y todo, pero su representante legal, su abogado, lo va a representar en estas cosas. Por eso se habla de salvo excepciones previstas por ley, y las excepciones son esas. Bien, también la prueba que se reciba el punto 7114 es el principio de libre valoración de la prueba. Eso significa que el juez aprecia la prueba libremente, conformado por las reglas de la sana crítica. El juez es un profesional versado en las reglas de la sana crítica. ¿Qué significa eso? Que el juez sabrá si un testigo está exagerando, está mintiendo, está ocultando la verdad. Y les cuento, jóvenes, que entre más experiencia tenga el juez, más lo sabe. Inclusive si se han dado problemas porque una persona llega con anteojos oscuros a un tribunal y normalmente se les pide que se quiten esos anteojos. Y la razón es que no quiero hablar de cosas románticas ni cosas por el estilo, pero los ojos son el espejo del alma. Entonces supongo que habrá gente entrenada que mantiene una frialdad pasmosa y dice lo que tiene que decir, que tal vez no es la realidad, y se queda viendo y sostiene la mirada. Eso es como, no sé si ustedes jugaron alguna vez serio cuando eran niños, eso es eso. Y sostenerle la mirada a alguien, eso es bien complicado, es bien difícil, y precisamente para eso son los procesos orales, para hacerlo. En cuanto a las diferencias entre el proceso escrito y el proceso oral, las vamos a encontrar en la página 12 y son 3. Dice la primera: en la oralidad se da la concentración de los actos de proceso, mientras que en la parte escrita se diluye. Y es que en la parte oral se recibe, como ya dije, de acuerdo con el principio de inmediación y de concentración, en una misma oportunidad se recibe los testimonios, los peritajes, las declaraciones, etcétera. En la parte escrita no, en la parte escrita van oficios, van informes, se tiene que dar audiencia a todas las partes, y en cuestión de 3-4 meses no se ha pasado de la presentación de informes. Por eso es que se habla de que se diluye lo que es la concentración. Segundo, dice, la oralidad se caracteriza por la elasticidad, contrario a la percusión del escrito, en donde se cumple una etapa no se puede regresar a ella.
En la parte oral, al estar presente la persona, se le puede preguntar una, dos, tres veces. O sea, no es lo mismo, pero se le pueden pedir las aclaraciones que el juez considere oportunas, que las partes consideren oportunas y que no sean impertinentes. Y allí es cuando muchas veces se encuentra que el testigo o no se acordaba bien o está mintiendo y entonces eventualmente lo pueden dejar hasta detenido ahí mismo. Pero esa es la posibilidad, esa es la elasticidad que brinda la parte oral. En la parte escrita no. Y hace muchos años en la parte escrita el testigo llegaba y frente a un escribiente daba su versión y se escribía. Firmaba, se iba y nada más. ¿Se le podía preguntar algo? Obviamente no. Y por último dice, en la parte oral se aplica el principio de publicidad, mientras que en el escrito es privado. Esto, vuelvo a decir, salvo las excepciones de ley, los procedimientos orales son públicos. En tanto los escritos no. En los escritos le preguntan ¿a usted quiere ver este expediente? Sí, ¿por qué? ¿Cuál es el interés suyo? No es que yo quiero verlo, no. Las partes únicamente, sus abogados, o eventualmente ustedes, inclusive yo en algún momento, en materia laboral, en un curso laboral, que pedí un trabajito que tenía que ver con juicios y otras cosas más, tuve que hacer cartas para que los estudiantes pudieran comprobar el interés legítimo en ver ese expediente. Porque vuelvo a insistir, en el derecho, en el aparato judicial, se es celoso de la privacidad de las personas. Bien, en cuanto al punto 8 y penúltimo de esta lección, vamos a hablar de la diferencia entre derecho público y derecho privado. Inclusive, aquí nace uno de los temas de los trabajos de investigación que puse. Dice, por derecho privado, leo 8.1, página 12, por derecho privado puede entenderse la normativa encaminada a la ordenación de las relaciones sociales entre personas particulares, es decir, una relación de pares. Aquí queda claro que entonces que lo que es privado es lo que se desarrolla, lo que se desenvuelve en relación con personas del mismo estatus, sujetos privados en todo caso. Pero hay que hacer una distinción. Hay que hacer una distinción. Dice, por derecho público, 8.2, página 12, ha de visualizarse la sección del ordenamiento jurídico encargado de organizar las relaciones entre las personas o entidades privadas con los órganos que representan el poder público del Estado, es decir, organismos públicos, cuando estos actúan en ejercicio de sus potestades legítimas de imperio, según los procedimientos establecidos. A diferencia del derecho privado, sus regulaciones no se encuentran sujetos a la aceptación de las partes, sino que son de acatamiento obligatorio e irrenunciable, por lo que son de acatamiento universal. ¿Cuál es la diferencia entonces entre derecho público y derecho privado? El derecho privado lo que busca son las relaciones las relaciones entre las partes que tienen igual estatura, por decirlo de alguna manera, no necesariamente física, sino están en una misma ubicación. Por el contrario, el derecho público lo que regula son las relaciones entre el Estado y las personas, ya sean físicas, ya sean colectivas. Y el problema es el siguiente. Voy a hablar inclusive un poquito de uno de los temas del, del trabajo de investigación. Hace un siglo, lo que pasaba en una casa se quedaba en la casa. Con esto quiero decir que hace un siglo los padres educaban a su leal saber y entender. Entonces se daban situaciones de padres que hablaban, padres que gritaban y padres que con diferentes instrumentos castigaban, por decir algo. Y eso a nadie le importaba. Entonces hubo gente que cuenta actualmente, sí, a mí mi papá me daba con una faja, me daba con un cable, me daba con un chilillo, cortaba una rama de un palo y me crucificaba a ramazos, una cosa así. Esa era una forma de educar. Y vuelvo a insistir, hace años eso era permitido porque se quedaba en la casa. Hoy eso
si un vecino se entera, oye a la persona que está siendo castigada por una falta que cometió dentro de esas cuatro paredes que es la casa, y oye que está gritando y todo y llama a la policía, ese padre es detenido. ¿Y qué significa esto? Una intromisión, por decirlo de alguna manera, una regulación del derecho público en el derecho privado. Hoy el derecho público, el derecho del Estado, considera que eso se debe sacar de la soberanía de los padres. Entonces los padres, en el momento ustedes van a ser padres, sí pueden sancionar, deben corregir inclusive, pero ya no con medios, comillas, audiovisuales, como se hace y se hizo anteriormente con mayor fuerza. Entonces lo que nos piden hoy es que hablemos con los hijos, que nos sentemos, que conversemos, que analicemos. Esas son las nuevas formas de educación. Y ustedes pueden ver en sus redes sociales, en Facebook, gente hablando que no, que por dicha que había chilillo, que por día que había esto, que había el otro. Sí, desgraciadamente el asunto ha cambiado. Entonces, desgraciadamente para unos ya no, ya el Estado les vela la posibilidad de sancionar a los hijos como ellos quieren. Los hijos no son propiedad de los padres, son personas y deben ser consideradas como tales desde que son infantes, inclusive más allá. Entonces esto ha generado toda una serie de protestas, esto ha generado dudas, pero es porque, veámoslo así de alguna manera, poco a poco quedan cada vez menos relaciones de derecho público, de derecho privado, perdón. De hecho, eh, si ustedes, cualquiera de ustedes, tiene novio o novia, vea que estoy poniendo el grado más bajo, no estoy hablando de pareja, porque hablemoslo así, se es novio, se es pareja y se es cónyuge. Esos son los tres estados. Entonces es obvio que los cónyuges están regulados. Existe un código de familia. Es obvio también que hace años las parejas están reguladas por un código de familia. Pero créanlo o no, las relaciones de mero noviazgo también están reguladas. Entonces resulta que si usted es novio o novia de otra persona y esta otra persona la amenaza, esta otra persona tiene una sesión de violencia doméstica, ya cae dentro del campo de la violencia doméstica y esa persona puede ser sancionada, puede ser detenida, puede ser esposada. ¿Qué significa? Que nuevamente el derecho, el sistema considera que este tipo de relaciones que antes eran total y completamente privadas, ahora tienen más de público. Entonces vemos una transformación, vemos una metamorfosis del sistema donde poco a poco lo que es público nos va invadiendo, nos va invadiendo y nos va invadiendo. Y no es una situación de que se hable de estatización. No, no, no. No es que nos vamos haciendo comunistas. No, 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 no. Es que simplemente el Estado tiene interés. El último ejemplo lo acabo de ver en el periódico. Estos tipos que iban en un carro, iba una dama en bicicleta, entiendo que venía del gimnasio, se ponen, perdón, ustedes los jóvenes son increíbles, entonces si van a andar en bicicleta se compran el atuendo para andar en bicicleta, que por lo general son mallas de licra muy ajustadas. Esta dama va dando pedal, por el video que vi, parece que es una pendiente, tiene un cierto grado de dificultad, entonces la dama no va rápida y el carro pasa a la par, no le respeta el metro y medio que hay que darle a los ciclistas, y un tipo, el acompañante, saca la mitad de su cuerpo por la ventana y le toca las nalgas, nalguea a la ciclista y el carro sigue. Fue una guasa, fue una broma, pero como leí una declaración que hizo la dama en cuestión, que dice que la horrorizó, porque si eso fue en un sitio que era poblado, que habían cámaras, que hubo cámaras, que retrató la situación y todo lo demás, ella dice, ¿qué me hubiera pasado si hubiera sido un sitio en despoblado? Y ella lo que plantea es que se hubieran detenido, me bajan de la bicicleta, me meten al monte y me violan. Entonces, efectivamente es una situación grave
es una situación eh, que, que tiene que ser corregida. Y entonces el Estado responde, bueno, no a esa causa, sino ya respondió desde días antes, ya respondió porque esos casos no es único, sino que esos casos desgraciadamente se dan, respondió y emitió una ley que sanciona el acoso sexual callejero. Eso se considera ahora acoso sexual callejero. Perdón, si en Costa Rica hace 20 años, hace 30 años, el hombre pasaba y le daba un pellizco en una nalga a una mujer ¿cómo se llama? De buena expresión trasera. Y era una guasa, era un vacilón. Hoy eso jamás de los jamases. Eso hoy no es guasa, no es vacilón. Eso es un acto muy serio y un acto que es penalizado legalmente. Y es penalizado con pena de cárcel. Así es que como ven, es otra irrupción del derecho público en lo que antes eran relaciones meramente privadas. No, hoy no son relaciones privadas. Hoy el Estado tiene interés en esa conducta porque la sanciona. Porque la sanciona. Entonces, esa es la gran diferencia entre derecho público y derecho privado. El derecho privado cada vez se encoge un poco más, cada vez se encoge un poco más, porque cada vez desaparece la relación entre pares que no esté cubierta, que no esté prevista, que no esté sancionada o en que el Estado no tenga interés. Si ustedes me preguntan, profesor, por favor, un ejemplo de una situación que sea exclusivamente y particularmente privada en que el Estado no tenga injerencia, yo les digo, perfecto. La relación de novio ya está regulada, si hay violencia. La relación de pareja está regulada, inclusive se llega a formar lo que se llama la familia de hecho. La relación matrimonial, ni qué hablar, está más que regulada. Entonces, en ese campo, ¿qué es lo que queda? La elección de la pareja nada más, en eso el Estado no se mete, aunque ya se mete un poquito. ¿Qué pasa si usted es mujer y elige a otra mujer? El Estado ya lo reguló, pero positivamente. ¿Por qué? Porque en estos momentos, desde el 26 de mayo pasado, le permite que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, puedan casarse legalmente. O sea, no es vivir en pareja, pero no, no. Ya pueden casarse legalmente. O sea, ya el Estado también hasta se metió en eso. Pero al final, que usted escoja, si usted es mujer y quiere tener como pareja de vida a otra mujer, esa escogencia es suya. Igual si usted es hombre. Exactamente lo mismo. Si usted es hombre y decide que la persona a la que se va a unir seriamente es otro hombre, eso es una escogencia muy particular suya. Pero ya todo el cómo se une, el cómo se van a unir, eso ya el Estado lo abarcó. Por eso que cada vez queda menos derecho privado, para mí, menos derecho privado, menos derecho privado. Un ejemplo más, la relación de trabajo es de derecho público, de derecho privado. Bueno, inclusive, cada vez se va haciendo más de derecho público. De hecho, con la reforma procesal al Código de Trabajo, hoy, si un patrono dice, necesito saloneras con A, ese anuncio puede ser tildado de, ¿cómo se llama? De, no es racista, de discriminante, porque discrimina a los saloneros. Es que a mí me gustan las saloneras, sí, pero es que ya no estamos en un sistema donde solamente saloneras puede haber saloneros también. Entonces se puede entrar abajo ese anuncio y el patrono tiene que decir ocupo saloneros en general. Y entonces el patrono escogerá entre ofertas de varones y de mujeres. O sea, hasta eso llegó. Más aún, ¿qué pasa si en una relación laboral, y lo vamos a ver en otro curso, si tengo el gusto de ser profesor de ustedes, qué va a pasar si una persona, si el trabajador le dice al patrono, al posible patrono, mire, mi interés en trabajar es tanto que si el salario mínimo son 200, deme solo 160.
se gana usted 40 y pues yo trabajo por 160. Eso es completamente nulo. Y si el trabajador lo reclama 20 años después, le tienen que pagar todas las diferencias que hay durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un principio de irrenunciabilidad, hay un principio en derecho laboral que prohíbe hacer eso a los trabajadores. Entonces los trabajadores pueden decir, ¿por qué se mete el Estado en lo que no le importa? No, y sí le importa. Sí le importa que haya un elenco mínimo de normativa jurídica laboral que respetar. Por lo tanto, esas disposiciones son nulas, total y completamente nulas. Así es que vuelvo en esto, lo que tienen que ver es prácticamente que en las relaciones de derecho privado lo que existe es una coordinación de personas. Las personas coordinan entre sí. Pero en las relaciones de derecho público lo que hay es una subordinación de personas. Y vean un último ejemplo, y ojalá que ustedes sean de los que por lo menos oyen noticias, pero si ustedes se dan cuenta, hace mes y medio, casi 2 meses, se promulgó la ley contra la usura. Y la ley contra la usura castiga a la persona que suscriba obligaciones financieras con intereses que vayan más de una cantidad ya determinada por el Estado. Es el Banco Central quien semestralmente dice cuánto es la tasa máxima que pueden tener esas deudas. Y entonces la asociación bancaria se preguntaba, ¿por qué se mete el Estado en lo que no le importa? Y es que al Estado sí le importa, porque resulta que hay casos de empleados. Un empleado gana 700,000 colones, pero con todos los rebajos que el empleado ha aceptado voluntariamente, termina recibiendo 80,000 colones al mes. ¿Y quién vive con 80,000 colones al mes? ¿Quién vive con 80,000 colones para pagar comida, para pagar atención a los hijos, para pagar, qué sé yo, servicios eléctricos, servicios de luz, teléfono? ¿Quién lo puede hacer con 80,000 colones al mes? Lo que decía la Asociación de Bancos, terrible, ¿verdad? Es que esas situaciones al Estado no le deberían importar. Y el Estado le dijo, sí me importan, me importa la calidad de las personas. Entonces hoy esa misma ley lo que habla es lo siguiente, y eso muchos patronos no se han dado cuenta. Esa ley lo que dice es que ningún trabajador podrá recibir menos del salario mínimo legal que el Ministerio de Trabajo decrete cada año. En la actualidad el mínimo salario legal es el de la empleada doméstica. La empleada doméstica gana 197,300 colones mensuales. Eso lo que quiero decirles es que ningún trabajador puede recibir menos de eso. Y si tiene más rebajos, el patrono tiene que obviar alguno de los rebajos porque le debe entregar por lo menos 197,300 colones al mes. Entonces resulta que con esto queda más que de sobra probado que el Estado se interesa en esas cosas. Claro, tenemos dos grandes vertientes. La que dice está bien, el Estado intervenga, Estado ayúdenos, Estado metas en esto, y los otros que son los felices. Los que eran los dueños de las tarjetas con intereses del 60, del 64, del 68% anual. Ahora los han tenido que rebajar al 50% anual. Entonces, ¿qué hicieron? Cancelaron tarjetas porque esas personas son las que no pueden pagar. Pero ¿cuál es la amenaza? Que esas personas, por una pésima educación financiera, va a seguir buscando créditos. Entonces va a tener que caer en manos del prestamista, el que le va a cobrar muchísimo más. Y eso no dejan de tener razón. Desgraciadamente este país hace leyes, pero leyes que tratan el problema a la mitad. Y lo tratan a la mitad porque por un lado arreglan lo de los intereses, prohíben los intereses, pero en momento alguno educan a las personas para que no sean consumistas, para que no se llenen de cosas que verdaderamente no ocupan. Fíjense en nuestras casas, bueno, por ejemplo, le estoy hablando de la mía. En mi casa hay 1, 2, 3, 4,
5 televisores y solo vivimos mi esposa y yo. ¿Por qué? Porque en la habitación en que yo estoy, que es la biblioteca, que es donde tenemos los libros, hay una pantalla porque a mi esposa le gusta trabajar viendo televisión. A mí me gusta oír radio, entonces también está el radio. Luego en la otra habitación, que era la de mi hija, es la que ella ocupa cuando venga. Entonces como viene con el nieto, entonces mi esposa decidió que había que comprarle un televisor y un televisor inteligente para que Santiago tenga ahí los programas que él ve y todo lo demás. Dos. Luego desgraciadamente la televisión que yo veo no calza del todo con la que ve mi esposa. Entonces yo tengo un televisor en la otra habitación, donde uno de mis hijos dormía antes de irse a San José. Esa es mi televisión, ahí están mis programas, etcétera. Y en la habitación, en el cuarto principal, eh, está el televisor donde mi esposa ve sus series, sus programas y todo lo demás. Ah, bueno, y en la sala hay otro televisor para cuando viene la familia, que nos sentamos, ahora desgraciadamente el altar en las casas se llama televisión. Entonces es consumismo. Eh, en mis tiempos, cuando yo era joven, feliz, guapo, indocumentado, había un televisor, uno solo, y estaba en la sala. A las habitaciones iba a dormir. Hoy a las habitaciones se va a ver televisión. O sea, son formas como cambian las costumbres. Pero la gente no se puede sustraer de eso. Entonces la gente sigue consumiendo. Y perdón, si usted tiene una pantalla de 32 pulgadas, de un momento a otro lo pica el gusano del consumismo, el mosquito del consumismo, perdón, y lo que usted quiere es una de 63 porque se ve mejor. ¿Sí? Yo veo televisión en una 32 y para mí es igual. Veo la película, veo esto. Ahora, si quiere una de 85 para ver, ya tendría que ser un experto en cine, ya tendría que apreciar esas cosas y yo en eso no voy. Pero vuelvo a decir, vean cómo cada vez más el Estado, a través de sus regulaciones, se hace presente en relaciones que dejan de ser de coordinación para pasar a ser una relación de subordinación. En este último caso es, compro un aparato y me lo vas a vender a crédito y la tarifa que te voy a cobrar es del 60, 65, 70% de intereses anuales. La gente necesita el aparato, quiere el aparato, lo compra. Hoy el Estado se metió en eso, dejó de ser una relación privada, dejó de ser una relación de pares, porque el que te está vendiendo, perdón, el que le está vendiendo el producto sabe que no puede pasar de cierta cantidad de intereses. Y sí, se alteró el asunto. Lean el periódico, anteayer salieron noticias acerca de que ciertos bancos privados principalmente cancelaron 130,000 tarjetas. ¿Por qué? Porque no pueden arriesgarse más de lo que ya tienen, porque se les vino abajo el negocio, porque cobrando intereses tan altos a ellos no les importaba, porque justos pagaban por los pecadores. El negocio era que los más pagaran intereses altísimos para que le estuvieran verdaderamente pagando a los que no pagaban. Hoy con intereses menos altos ya el negocio cambia completamente. Y la idea del sector privado es no perder y tratar de ganar lo más posible. Hoy les han puesto un freno, les han puesto un contén y ya no están ganando tanto. Jamás van a arriesgar. Nunca van a arriesgar. Ese es el problema de las tarjetas que le regalaban a uno, de tarjetas que prácticamente se las metían a uno en la billetera, pero con unas tasas de interés descabelladas. Hoy, insisto, es un ejemplo más de cómo cambia una relación de coordinación y se vuelve prácticamente en una relación de subordinación. Y por último, y ya para terminar, vamos a entrar al punto 9, que es el punto, está en la página 13, que habla de diferencia física y persona jurídica. Bien, dice, si el concepto de jurídico para las personas es muy ambiguo, pues todas las personas, ya sean físicas o no, devienen en jurídicas, pues para su existencia real requieren del reconocimiento legal. Bien, cuando hablamos de persona física estamos hablando de nosotros, estamos hablando de los que tenemos carnita, de los que tenemos razón, bueno, no, tenemos carne.
porque iba a decir que los que tenemos razonamiento, no, pero es que son personas también, aquella persona que tiene una enfermedad mental y que no razona. Siguen siendo personas, en eso no hay ningún problema. Es simplemente tiene una existencia física, por eso es que hablo de carne. En relación con las personas colectivas, que por lo general se habla de que se llaman personas jurídicas. Las personas colectivas son sociedades, son asociaciones civiles o comerciales. Entonces, ambas son jurídicas, porque necesitan del reconocimiento jurídico del Estado. ¿Cómo? Pero puede preguntar alguno de ustedes, ¿cómo una persona física necesita el reconocimiento jurídico del Estado? De una manera muy simple. Toda persona, y me estoy refiriendo a ustedes, cuando vaya a tener un hijo, yo ya no tengo más, se van a dar cuenta que el requisito básico para salir del hospital es el alta médica, donde el médico diga que ya la madre está bien, que el niño está bien, pero antes de salir tiene que pasar por la oficina auxiliar del registro civil e inscribir al bebé. Si no lo inscribe, no sale. ¿Qué significa? Que para que ese bebé tenga identidad, tiene que estar inscrito en el registro. Y sí, se hace. Definitivamente se inscribe. Ya tiene reconocimiento jurídico. Y para que una sociedad, una persona colectiva, porque se forma por la presencia de distintas personas, exista, tenga número de cédula jurídico, tiene que estar inscrita en el registro respectivo. Es decir, tiene que haber tenido el reconocimiento, la bendición del Estado. Por eso es que yo no hablo de persona física y persona jurídica, no, yo hablo de persona física y persona colectiva, porque las dos necesitan del reconocimiento jurídico por parte del Estado. Entonces la persona física es persona jurídica porque el Estado la ha reconocido, y la sociedad de las personas colectivas son personas jurídicas porque el Estado también las ha reconocido. Así es que de ahora en adelante, en lo que a mis cursos respecta, yo voy a hablar de personas físicas y de personas colectivas. Las personas colectivas, insisto, son formadas por la integración de más personas en una sola. Llamémonos compañías, llamémonos sociedades, llamemos sindicatos, llamemos asociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Punto final para esto es lo siguiente. Lo vamos a ver con un poco más de desarrollo en su momento cuando veamos cuándo se forma la persona jurídica, la persona física, perdón. Con esto quiero decirles lo siguiente: hasta el año 2017 el concepto de persona física en Costa Rica era meramente religioso. De acuerdo con esto, el Estado sostenía que la persona se formaba, la persona física se formaba en el momento en que el óvulo era fecundado por el espermatozoide. Ese fue el problema grave con el asunto, lo vamos a ver más en detalle más adelante, con el asunto de la fertilización in vitro. La fertilización in vitro se produce cuando el experto médico coge óvulos de la madre. Recuerden a las damas presentes que ustedes vienen al mundo con todos sus óvulos, que desde que empiezan con su menstruación hasta que entran en la menopausia, es decir, hasta que se les agota, se les acaba la regla, esa visita mensual, ustedes van soltando sus óvulos todos los meses, todos los meses. Entonces, lo que se decía era que en el momento en que el espermatozoide fecunda, penetra en el óvulo, ya era vida. Entonces la fertilización in vitro lo que hacía era que sacaba los óvulos y los ponía en una plaquita de vidrio, se llama bajo el microscopio,
Y el genetista, el especialista, con un microscopio poderosísimo, supongo, buscaba los óvulos y cogía semen de la persona que fuera del caso, ¿verdad? Y extraía espermatozoides y fecundaba bajo la luz del microscopio sobre la placa de vidrio, por eso se llama in vitro, y fecundaba esos óvulos. Entiendo que luego le daba un espacio de tiempo para ver cuál o cuáles se desarrollaban más y mejor, y dependiendo del número de hijos que la persona pretendiera, la fecundaba, la inseminaba con 2, 3 o 4 óvulos ya fecundados. Entonces esos óvulos volvían al útero y se acomodaban en las paredes, se enraizaban, por decirlo de alguna manera, y a partir de allí el nuevo ser ya comenzaba a crecer. Bien, entonces, ¿cuál fue el cambio que hubo? El cambio que hubo fue el siguiente. La doctrina religiosa, el catolicismo principalmente, lo que decía era que la fecundación del óvulo bastaba para que surgiera la vida. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, no la sala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso con fecha 28 de noviembre del 2012, caso de Artavia Murillo contra Costa Rica, resolvió una situación que cambió el paradigma. Y entonces hoy la vida humana no empieza cuando se produce la fecundación. A las damas presentes he leído que hay unas tan sensibles, que saben cuándo empezaron a ovular. No sé cuál será la sensación, pero saben que están ovulando en ese momento. Significa que el óvulo comenzó su viaje desde las trompas de falopio hacia el útero. Y que si no es fecundado, va a terminar en la menstruación. Entonces, el óvulo fecundado no se sabe cuándo se fecundó. Existen tablas y existen métodos de embarazo en que de acuerdo con la última menstruación de la mujer, ver cuándo fue para ubicarla, etcétera, porque la idea de lo que se trata es que el óvulo quede fecundado arribita, por decirlo de alguna manera, para que al llegar al útero pueda pegarse en una parte conveniente y a partir de ahí la dama queda embarazada y la nueva vida viene al mundo. Pero de manera muy natural, inclusive cuando el óvulo no es fecundado en buena posición, se acomoda en una mala posición, es decir, más abajo, perdónenme, pero de ginecología no sé mayor cosa, el mismo cuerpo expulsa eso y hay un aborto espontáneo. Porque el cuerpo en su gran ciencia sabe que ese producto no es viable, entonces lo expulsa. Bien, entonces es importantísimo y es básico que el óvulo fecundado se pegue a las paredes para que la vida empiece. Entonces este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que dijo es lo siguiente: la vida no nace, la vida no se inicia en el momento en que el óvulo es pegado al espermatozoide. Perdón, el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Disculpen lo que dije. No, ahí no empieza la vida. La vida empieza cuando ese óvulo fecundado por el espermatozoide se acomoda en el útero de la madre. Por decirlo gráficamente, echa raíces y a partir de ahí la vida ya comienza. Entonces ahí tenemos el nacimiento, el inicio, la génesis de la vida humana. Y es ese óvulo fecundado que se arraigó en la pared del útero y comenzó a multiplicarse. Las células comenzaron a multiplicarse. Ese es el milagro maravilloso de la vida. Ahí empieza la vida, no antes.
Y en cuanto a las personas colectivas, no jurídicas, colectivas, ¿cuándo empiezan las sociedades? ¿Cuándo tienen vigencia? En el momento que son reconocidas por el Estado, es decir, por el registro de asociaciones, por el registro de sindicatos, por el registro de sociedades comerciales. En el momento en que el registrador, en su experiencia, considere que los requisitos legales están cumplidos, le dé el visto bueno, la inscriba y le dé número de cédula de persona jurídica, a partir de ahí es que esa sociedad nace, no antes, no antes. Y cuando veamos bancaria nos vamos a dar cuenta que existen las sociedades irregulares y las sociedades de hecho. Y que el común denominador de ambas es que no están registradas en el registro correspondiente, pero ya funcionan. Entonces en su momento veremos las responsabilidades que tienen y otras situaciones atinentes. Pero vuelvo a insistir, muy claro les debe quedar cuándo surge la vida física, la persona física, cuándo empieza a andar. Nace en el momento en que se desprende del útero femenino y se desprende por medios naturales o artificiales totalmente. Ahí está el nacimiento. Pero ¿cuándo empezó esa vida? Esa vida empezó en el momento en que el óvulo, fecundado por el espermatozoide, se arraigó en el útero y a partir de ahí se comenzó a multiplicar. Ahí empezó la vida. Entonces vean que el fallo de la Corte Interamericana marcó un hito, marcó un cambio completo. Y eso desmoralizó, eso ofendió a los conservadores, ofendió a los religiosos, porque el religioso todavía dice que no, que Dios dice que es cuando amas B igual C. No, no es así. Aquí imperó el concepto científico y no el concepto religioso. Bien, de esta manera termino esta segunda parte y queda lista entonces toda la primera unidad ya analizada. Voy a subir el video del caso y el próximo lunes y el próximo miércoles para el segundo grupo vamos a entrar a discutir sobre esto. Para el grupo de los lunes, como el lunes pasado fue feriado por el traslado del Día de la Madre, vamos a analizar toda la unidad, todo lo que tengan a bien. Para el grupo del miércoles vamos a analizar solamente esta parte. Tengan todos muy buenos días.